¿Qué sucede dentro de la mente humana cuando dejamos de mirar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro? A comienzos del siglo XX, mientras la psicología intentaba comprender al ser humano solo desde la razón, un hombre decidió explorar las profundidades de la mente. Su nombre era Carl Gustav Jung. Psicólogo, pensador y visionario, Jung transformó la manera en que entendemos la psique y la conducta humana. Discípulo de Freud, pero también su opositor más audaz. Jung habló de arquetipos, de símbolos universales y del inconsciente colectivo. Una malla invisible que conecta a toda la humanidad a través de la mente. Su vida fue una búsqueda constante entre la ciencia y el misterio, entre la lógica y lo que habita más allá de ella. Y en ese viaje interior descubrió algo que cambiaría para siempre la psicología moderna. Que para comprendernos, debemos también reconocer nuestras sombras. Esta es la historia de Carl Gustav Jung, el hombre que dedicó su vida a explorar las profundidades de la mente humana y a revelar su infinita complejidad. Carl Gustav Jung nació en Kitzbühel, Suiza, en 1875. Su hogar estaba fuertemente marcado por la religión, ya que su padre, Johann Paul Jung, era un pastor protestante en la Iglesia Reformada Suiza, y su abuelo materno también había sido clérigo. Este ambiente, lleno de sermones y discusiones sobre la fe, fue un gran catalizador intelectual, pero también generó conflictos en el joven Jung. Jung fue un niño profundamente solitario. Pasó sus primeros años sin compañeros de juego cercanos. Su hermana nació 9 años después, lo que convirtió su soledad en un caldo de cultivo para una intensa vida interior y la imaginación. Pasaba horas jugando solo, y sentía una conexión mística con la naturaleza, con las piedras y los árboles. Tan intensa era su necesidad de un confidente, que encontró un lugar secreto, donde talló un pequeño maniquí de madera, al que le dejaba ofrendas. Esto le proporcionaba una sensación de conexión mágica con el mundo, que él guardó con fervor. La relación con sus padres fue una fuente crucial de su pensamiento. Presenció la lucha y pérdida de fe de su padre ante las exigencias dogmáticas de la teología. Aunque lo veía como un hombre bondadoso, sintió que su padre se había rendido a un dogma que ya no podía defender. Esto le hizo desconfiar de la fe ciega, y lo impulsó a buscar una experiencia de Dios que fuera real, no solo impuesta, distanciándose de la profesión paterna. Su madre, Emily Preiswerk, provenía de una familia importante y era una mujer con un lado oscuro, impredecible, que lo inquietaba. Jung la encontraba cálida, pero también misteriosa y extraña, como si una personalidad oculta estuviera presente. Cuando él tenía 3 años, ella pasó un tiempo en el hospital debido a problemas en su matrimonio, lo que causó en el joven Jung una profunda preocupación y desconfianza hacia la figura femenina y la palabra amor. Jung, siendo apenas un niño, lo percibía todo, veía cómo su madre podía ser, al mismo tiempo, dulce y aterradora, luminosa y oscura. Esa dualidad lo marcó para siempre. Emily tenía una sensibilidad poco común, soñaba con los muertos. Decía escuchar presencias, y hablaba de visiones que inquietaban a su entorno. Su familia, de tradición suiza, tenían fama de poseer dones espirituales. Ella fue su primer contacto con la sombra. Then with my mother, who was, to me, a very problematical something. At any rate, fear was not an element in your relation with your father. Not at all. Did you accept him as being infallible in his judgments? Oh no, I knew he was very fallible. How old were you when you knew that?
Now let me see, perhaps 11 or 12 years old. It was hanging together with the fact that I knew I was. And from then on, I saw that my father is different. Yes. Now, what about... But I realized that I had fear of my mother, but not during the day. There she was quite known to me and predictable, but in the night, I had fear of my mother. And can you remember why? Can you remember what that I fear have is? not the slightest idea why. Jung comenzó la escuela en Basilea, y pronto se destacó por ser un niño retraído. Le costaba relacionarse con sus compañeros, a quienes a menudo consideraba simples e inmaduros. Su atención estaba mucho más enfocada en su rica vida interior, que en las lecciones mundanas o los juegos. Aunque era un estudiante inteligente, le costaba concentrarse en las materias que no le interesaban. Su mente vagaba constantemente hacia temas filosóficos, místicos y históricos. Sus notas en algunas asignaturas sufrieron debido a esta profunda inmersión en su mundo privado. A los 12 años, la presión social y las dificultades escolares lo llevaron a una situación somática. Experimentó desmayos y una especie de histeria o neurosis cada vez que se sentía obligado a ir a la escuela. Al escuchar una conversación entre sus padres, donde el médico sugirió que su futuro estaba en el trabajo manual, debido a su problema, Jung tuvo una súbita realización: si quería estudiar, debía sanar. De un día para otro, superó sus desmayos y se dedicó con fervor a sus estudios, decidiendo que solo el conocimiento del mundo podía protegerlo de la neurosis. Todos estos eventos, la soledad creativa, la desconfianza emocional, los conflictos con la fe y la crisis neurótica, fueron los materiales primarios que usaría para construir su psicología analítica, buscando siempre tender un puente entre la experiencia interior, lo místico y la ciencia. A pesar de sus amplios intereses, en 1895, Jung tomó una decisión crucial: se matriculó para estudiar medicina en la Universidad de Basilea. La medicina, pensó, le permitiría abordar simultáneamente los procesos biológicos del cuerpo y los temas psíquicos o espirituales que tanto le atraían. Durante esta etapa universitaria, Jung no solo se dedicó a la anatomía y la fisiología, sino que también se sumergió en la filosofía y el ocultismo, tratando de encontrar un puente entre la ciencia racional y el mundo interior. Mientras finalizaba sus estudios, ocurrió un acontecimiento crucial en su vida personal. Conoció a Emma Rauschenbach. Ella provenía de una familia suiza rica y compartía el interés de Jung por los temas intelectuales y espirituales. Se casaron en 1903, justo después de que él comenzara a trabajar en el Hospital Psiquiátrico Burgosli. Emma no fue solo su esposa, se convirtió en un apoyo fundamental en su carrera, una figura que le otorgó estabilidad y 5 hijos. Más tarde, ella misma se formaría y trabajaría de cerca en el desarrollo de la psicología analítica, especializándose en el análisis de los cuentos de hadas. Poco a poco, el joven médico se sintió cada vez más atraído por la psiquiatría. Para él, era la única disciplina que realmente unía sus pasiones, ofreciéndole la oportunidad de estudiar la mente humana a través de la lente de la medicina. Se graduó como médico en 1900, y ese mismo año comenzó a trabajar como médico asistente en la clínica Burgosli, en Zúrich. Este fue su verdadero inicio profesional y su laboratorio de ideas. En Burgosli, Jung se encontró inmerso en un mundo de trastornos mentales y se sintió insatisfecho con los diagnósticos puramente descriptivos de la época. Él quería entender qué era lo que realmente perturbaba a sus pacientes. Se dedicó a la observación detallada y, de forma innovadora, fundó un laboratorio de psicopatología experimental. Fue aquí donde comenzó a aplicar el test de asociación de palabras, un método pionero que buscaba explorar las respuestas emocionales inconscientes. Este trabajo fue crucial, pues le permitió confirmar la existencia de los complejos
que son grupos de ideas o imágenes reprimidas que influyen fuertemente en la conducta. En este periodo, las ideas de un investigador de Viena, Sigmund Freud, sobre lo inconsciente y la represión, fascinaron a Jung. La admiración era mutua, y en 1907, Jung y Freud se conocieron en un encuentro legendario, donde se dice que conversaron sin parar durante 13 horas. Freud vio en Jung a su príncipe heredero y un líder para llevar el psicoanálisis al mundo de la psiquiatría. Durante varios años, Jung fue un colaborador cercano y un defensor clave de esta nueva ciencia. De esta base surgiría más tarde su gran contribución al estudio de la mente, la psicología analítica. A pesar de esta intensa alianza, las divergencias teóricas pronto comenzaron a generar fricción. La principal disputa se centró en la naturaleza de la libido. Para Freud, era fundamentalmente energía sexual, pero para Jung, era una energía psíquica generalizada, que podía manifestarse en el sexo, pero también en la espiritualidad y la creatividad. Esta diferencia de visión se manifestó en anécdotas memorables. En la oficina de Freud, mientras discutían la posibilidad de los fenómenos psíquicos, Freud se burló de las ideas de Jung. Jung le desafió: voy a demostrarle que existe algo que no tiene explicación. En este preciso momento, en esta estantería, se va a producir un ruido fuerte. Inmediatamente después, un fuerte crujido resonó en una estantería cercana. Jung, sin inmutarse, predijo: y ahí va a sonar otra vez. Y, según su relato, el estruendo se repitió, dejando a Freud aturdido. Para Jung, esto era una prueba de lo que más tarde llamaría sincronicidad. Para Freud, era una coincidencia trivial. Aún más crucial fue la crítica de Jung a la insistencia de Freud en que todas las neurosis debían reducirse al impulso sexual. Jung argumentó que la sexualidad no podía ser el único motor. Freud se sintió profundamente amenazado y le imploró: mi querido Jung, prométame que nunca abandonará la teoría sexual. Esa es la cosa más esencial. Vea usted, debemos hacer de ella un dogma, un inexpugnable baluarte. Luego habló de su temor de que el ocultismo inundara la ciencia. Inmediatamente después de esta declaración, y ante el desafío de Jung, Freud se desmayó en el acto. La tensión se hizo insostenible. Jung comenzó a proponer la idea de un inconsciente colectivo, un estrato más profundo de la psique que contiene patrones universales llamados arquetipos. En 1913, publicó Transformaciones y símbolos de la libido, exponiendo abiertamente sus diferencias. La relación se deterioró con el tiempo, y un incidente, un viaje de 1910 en Estados Unidos, se convirtió en un punto de inflexión, culminando en 1913 con una carta de Freud que ponía fin a su relación personal. I couldn't agree with quite a number of his ideas. Which ones in particular? Well, chiefly his purely personal approach and his disregard of the historical conditions of man. You see, we depend largely upon our history. We are shaped through education, through the influence of the parents, which are by no means always personal. They were prejudiced or they were influenced by historical ideas or what I call dominance. Los años inmediatamente posteriores fueron un periodo de intensa crisis personal y desorientación para Jung. Para navegarla, se embarcó en una autoexperimentación, explorando sus fantasías a través de la imaginación activa. Este proceso fue registrado y pintado en su famoso Libro Rojo. De esta inmersión introspectiva, Jung sentó las bases de su propio sistema, la psicología analítica. Desarrolló conceptos fundamentales como el inconsciente colectivo, los arquetipos y el proceso de individuación,
la búsqueda de la totalidad del yo. También introdujo los tipos psicológicos clave, introversión y extraversión. Después de su ruptura con Freud, se sumergió en una intensa búsqueda interior. De esa experiencia se derivarían las ideas que marcaron toda su vida. Jung creía que el inconsciente no era solo un depósito de recuerdos reprimidos, sino una dimensión más amplia y profunda, que compartimos todos los seres humanos. A esa capa la llamó inconsciente colectivo. En ella habitan las imágenes universales que se repiten en los mitos, los sueños y las religiones del mundo. Son los arquetipos. Figuras como la madre, el héroe, el sabio o la sombra representan fuerzas interiores que viven en todos nosotros. Para Jung, conocernos a nosotros mismos implica reconocer esos arquetipos y aprender a dialogar con ellos. Este proceso de autoconocimiento lo llamó individuación. Individuarse no significa volverse perfecto, sino integrar los opuestos, la luz y la sombra, la razón y la emoción, el consciente y el inconsciente. A medida que lo hacemos, nos acercamos a nuestro centro interior, lo que Jung llamó el sí mismo. Los sueños, decía Jung, son mensajes del inconsciente expresados en un lenguaje simbólico. Deben interpretarse comprendiendo las imágenes que surgen de nuestra profundidad. Cada sueño, cada coincidencia significativa, puede mostrarnos algo que el alma necesita revelar. A esa coincidencia entre un suceso interior y uno exterior, Jung la llamó sincronicidad. Es cuando algo parece suceder al mismo tiempo que un pensamiento o una emoción, sin explicación lógica, pero con un profundo sentido. Para Jung, estos momentos eran señales de que la vida exterior y la interior están conectadas por un hilo invisible. Otra de sus grandes ideas fue la sombra. La sombra representa todo lo que rechazamos de nosotros mismos, lo que negamos o no queremos ver. Pero en esa oscuridad, también se esconden cualidades valiosas. Solo al reconocer nuestra sombra podemos alcanzar una verdadera luz interior. En el centro de todo está el sí mismo, la totalidad del ser, la unión de lo consciente y lo inconsciente. Jung lo representaba con símbolos como el mandala, la piedra filosofal o el niño divino. El sí mismo no busca perfección, sino plenitud. Jung no solo quería entender la mente, quería comprender el alma. Su psicología no era una ciencia fría, sino una forma de transformación interior. Su legado nos invita a mirar hacia adentro y recordar que en lo más profundo de cada persona habita una sabiduría que trasciende el tiempo y la cultura. La obra de Carl Jung es en el fondo un llamado a despertar. Y así, al recorrer la vida de Carl Gustav Jung, no solo hemos conocido a un gigante de la psicología, sino que hemos vislumbrado un camino, el camino hacia nuestro propio interior. Jung nos enseñó que nuestro destino no es algo externo, sino el resultado de aquello que no hemos hecho consciente de nosotros mismos. Su mayor invitación sigue vigente. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. It seems increasingly necessary for people to behave communally and collectively. Now, do you think it's possible that the highest development of man may be to submerge his own individuality in a kind of collective consciousness? That's hardly possible. I think there will be a reaction. A reaction will set in against this communal dissociation. You know, man doesn't stand forever his nullification. Once there will be a reaction, and I see it setting in. You know, when I think of my patients, they all seek their own existence, and to assure their existence against that complete atomization into nothingness or into meaninglessness. Man cannot stand a meaningless life.